Mucha gente no me cree, pero hace 35 años, Cuernavaca estaba muy lejos de la Ciudad de México. A pesar de los humildes 85 kilómetros de distancia entre una urbe y otra, y es que tal vez la distancia no era lo importante. Alrededor de 1980, Cuernavaca era un pueblo y la Ciudad de México una urbe llena de pretensiones. DF la llamaban. La capital, decían los más temerosos. Yo era de Cuernavaca y la familia de mi madre vivía en la Ciudad de México. Por lo mismo, muchos fines de semana, mientras los capitalinos escapaban buscando las albercas de mi pueblo, yo hacía el viaje contrario. Venía a la capital para visitar a mi estirpe. Lo que más me impresionaba del DF era un momento, cuando entrábamos de la carretera a la ciudad. Y es que tal vez era la síntesis de la sorpresa, pero esa sorpresa venía cotejada por un desfile de esculturas monumentales y llenas de distintos colores que se podían ver a un costado del camino. El rito siempre era parecido. A punto de entrar en la urbe, y yo con unos 8 años, mi mamá me despertaba y entonces iba hasta la ventanilla del auto para ver un paisaje fantástico. En un claro del camino se veían 5 conos de cemento de unos 4 metros de alto, cada uno, color amarillo, verde, rojo, azul. Y un poco más adelante aparecía un anillo bien construido con cemento, del tamaño de una casa y de color verde. Un poco más adelante aparecían 2 columnas torcidas, pero muy elegantes, una blanca y una negra, las 2 simétricas, las 2 imponentes. Durante poco más de 20 minutos, 40 si el tráfico estaba vehemente, me perdía en esa ciudad increíble que era albergada por la otra, por la real. Jamás les pregunté a mis padres de qué se trataban esas construcciones, cuál era su origen o conexión. La verdad no lo necesitaba. A la edad que entonces tenía, cada una de ellas tenía una explicación o una razón de ser. Así, no me cabía duda de que el par de esferas que veía al lado del periférico de color blanco, de 3 pisos de alto y que estaban cercenadas en su parte superior, eran claramente unas desproporcionadas canicas que habían lanzado desde el espacio. Y era obvio que estaban seccionadas porque la parte superior era la escotilla por donde habían salido los secretos visitantes, quienes por cierto dejaron olvidados sus artefactos. Ahí y ahora eran ellos la casa del valiente que se atreviera a entrar. Más adelante apareció un castillo gris en forma de única torre, con unas escaleras que rodeaban la parte de la pared curva hasta llegar a una puerta. Estaba claro que se trataba de una cárcel, de una fortaleza inexpugnable en donde se metían a los criminales más temibles para nunca salir. Una prisión en donde no entraba ni el sol ni el sonido y los prisioneros eventualmente eran olvidados. Tal vez los seres que habían llegado en las naves esferas habían terminado en ese lugar. Años después, la información quebró mis fantasías. Me enteré, aún sin preguntar, que todas esas esculturas eran algo que se llamaba la Ruta de la Amistad. Un proyecto sin duda hermoso, nacido a raíz de las Olimpiadas que en 1968 se realizaron en México, sobre todo en la capital. En medio de un ambiente político no solo turbio, sino asesino, alguien quiso empatar al deporte con las artes y las esculturas multicolores fueron parte de esa intención. Entonces invitaron escultores de Australia, Austria, Estados Unidos, Holanda, España, Polonia, entre otros, para crear esa ciudad fantástica que yo me imaginaba a los 8 años, pero que ni era ciudad y sí era fantástica, pero en otro sentido. El día de hoy, toda mi familia, incluyéndome a mí, vive ya en la Ciudad de México. Ya no le decimos ni capital ni DF. De vez en cuando regresamos a Cuernavaca algún fin de semana, sobre todo para que mi hija de 7 años pase un tiempo en un clima más caluroso, en un entorno con más árboles. Hace algunos meses inauguraron la autopista suburbana que conecta distintos puntos del sur de la ciudad con la salida por la autopista, que ya no es carretera, y que va hasta Cuernavaca. Es una maravilla. Son varios kilómetros de un camino elevado que evita tráfico y ahorra horas. Sin embargo, cada vez que salgo en mi auto, transitando por ese eterno puente, volteo a ver a mi hija y me da cierta tristeza. Desde esa altura, solo se ven los últimos pisos de los edificios más altos.
Mi hija entonces no se está maravillando ni con conos amarillos y rojos, ni con esferas blancas que deslizan sus fracciones, ni con anillos inmensos de color verde. Por eso, una de esas salidas decidí cambiar la ruta e irme por la parte inferior, donde sí se pueden ver las esculturas de la Ruta de la Amistad. A pesar de padecer el tráfico, tuve éxito. Los colores y las formas llamaron la atención de mi hija. Vio una, vio dos, y al llegar a la tercera me preguntó: «Papá, ¿qué son esas esferas blancas que están rotas?». No me pude contener. Le contesté con una cara muy seria: «Corazón, esas son naves espaciales que los aliens dejaron ahí abandonadas». Sus ojos crecieron como platos.